abordar el tema nacionalidad y domicilio. El artículo 16 de nuestra Constitución Política establece quiénes son nacionales y dice que son nacionales los nacidos dentro del territorio nacional y se exceptúan los hijos de extranjeros en servicios diplomáticos, los funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o de los enviados por su gobierno a desempeñar trabajos en Nicaragua. Esos están exentos, ¿no? Exentos. En el artículo 25 de nuestra Constitución Política establece qué es nacionalidad. Nacionalidad no es más que el vínculo jurídico que existe entre los miembros de un Estado, entre el Estado y los miembros del mismo. También les proporciono el decreto que habla sobre la nacionalidad. Es el decreto 867, Gaceta número 263 del 19 de noviembre de 1981. ¿Quiénes son nacionales? La nacionalidad nicaragüense se adquiere por nacimiento, ¿verdad? Si usted nace en este país, en este territorio, es nicaragüense, o por nacionalización, ¿verdad? ¿Quiénes entonces son nacionales? A ver, los nacidos en el territorio nacional, los hijos de padre o madre nicaragüense. Y decíamos que se exceptúan los hijos de extranjeros adscritos al servicio diplomático, los hijos de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales enviados por ellos o sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense. Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que conocían su filiación, surtan los efectos que proceden. También los hijos son nacionales, los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren. También son nacionales y podrán declararse nacionales o extranjeros que se hayan distinguido por mérito extraordinario al servicio de Nicaragua. Entonces, nos encontramos con otra pregunta. ¿Quiénes pueden solicitar la nacionalidad? Entonces, la nacionalidad nicaragüense, los nacidos en el extranjero que sean de padre o madre originalmente que fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o haberse emancipado. También los centroamericanos de origen tienen derecho a optar a la nacionalidad nicaragüense sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua. Estamos hablando de un centroamericano que vive aquí en Nicaragua, entonces él también puede optar por la nacionalidad nicaragüense. El cónyuge extranjero por razón de matrimonio con nicaragüenses después de residir 3 años en Nicaragua. Los extranjeros después de un plazo de 2 años a partir de su residencia permanente. Los extranjeros adoptados por nicaragüenses residentes en Nicaragua o que también pasaron a residir después de la adopción aquí a Nicaragua. Los extranjeros que hubieran prestado destacados servicios a la nación también pueden solicitar su nacionalidad nicaragüense. La nacionalidad así adquirida entonces se extenderá a los hijos que se encuentren bajo la patria potestad, salvo lo dispuesto en el inciso D. El matrimonio o disolución de este no afecta a la nacionalidad nicaragüense de los cónyuges ni de los hijos. Los nicaragüenses casados con extranjeros conservarán su nacionalidad, aun cuando por la ley nacional del cónyuge adquiere la nacionalidad de este. O sea que este nicaragüense que se casó con un extranjero puede tener doble nacionalidad. La adquisición voluntaria de otra nacionalidad es causa de pérdida de la nacionalidad, salvo lo presente en los convenios de doble nacionalidad. Entonces, hablemos de los casos de doble nacionalidad. En el caso de doble nacionalidad, se estará a lo dispuesto a los tratados y al principio de reciprocidad, modificándose su contenido en los mismos términos, a que se modifiquen los tratados y la reciprocidad. Recuerden que estamos hablando de tratados internacionales, ¿verdad? ¿Cómo se pierde la nacionalidad?
esta es otra situación en la que se puede encontrar una persona, ¿verdad? Que tiene nacionalidad nicaragüense. Bueno, la pierde por estar condenado por traición a la patria, en virtud de una sentencia ejecutoriada. Y los que presten servicio armado en países extranjeros, contraviniendo prohibición expresa del gobierno nicaragüense. Y los que se nieguen a concurrir a la defensa de la patria en caso de agresión externa. Ahora vamos a abordar el tema del domicilio. Recuerden que el domicilio de una persona es muy importante y yo les voy a decir y les voy a explicar por qué. En el artículo 25 de nuestro Código Civil nos habla que el domicilio es el lugar donde una persona reside habitualmente. Por ejemplo, los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero que gozan del derecho de extraterritorialidad conservan el último domicilio que tenían en el territorio nicaragüense, ¿verdad? Estamos hablando de un funcionario que se fue con cargo diplomático a un país extranjero, él siempre va a seguir siendo nicaragüense, ¿verdad? Es el caso de la embajada, de funcionarios nuestros que están desempeñando un cargo diplomático en el extranjero, ¿verdad? Ellos siempre van a conservar su domicilio. Cabe aclarar qué cosa es la palabra transeúnte. Significa que está de paso en ese lugar, que vive en un lugar durante un periodo. El transeúnte es el que va de paso. Por decirle algo, vamos a poner un ejemplo. Si usted es de Masaya y usted quiere contraer matrimonio aquí en Managua con su novia, que también es de Masaya, entonces en la escritura, en el acta de matrimonio se va a poner de que usted está y de paso y de tránsito por esta ciudad. El tránsito significa transeúnte, que está de paso por esta ciudad, ¿verdad? Entonces siempre se aclara esa circunstancia en todas las escrituras, no solo en las actas de matrimonio, en cualquier tipo de escritura, que las personas sean de otro departamento y usted está elaborando esa escritura en el departamento de Managua. También nosotros tenemos que saber qué significa tener un domicilio especial. Es el que se estipula o se establece para el cumplimiento de un acto determinado. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. El ejemplo consiste en que usted tiene su tarjeta de crédito, qué sé yo, con la FISA, con cualquier banco, pero usted le dice al muchacho que le llega a dejar mensualmente el cobro de su tarjeta: mire, no me venga a dejar a mi casa ese cobro, mejor déjemelo en el trabajo. Entonces, el trabajo en este caso constituye un domicilio especial, ¿verdad? Para ese determinado acto, ¿verdad? ¿Qué entendemos por extraterritorialidad? Pues es una ficción jurídica que considera ciertas presiones y cosas como representantes diplomáticos y consulares, los edificios que ocupan los barcos de guerra como pertenecientes al territorio de la nación, ¿verdad? Que representan eh, y sometidos a sus leyes, ¿verdad? Eso es extraterritorialidad. ¿Qué entendemos por ficción? Entonces es la acción o efecto de fingir una simulación. Un ejemplo de ficción, podemos hablar que la embajada americana, hablando en términos de ficción, es un territorio de Estados Unidos, es un pedacito de territorio estadounidense, aquí en Nicaragua. Estamos hablando de ficción, ¿verdad? Entonces también veamos el término expatriar, es devolver a una persona o cosa al país de origen, ¿verdad? Lo están expatriando. Es sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, ¿verdad? A la que sobrevive. Bien. El artículo 26 nos dice que cuando concurran varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, circunstancias o constitutivos de domicilio, se entenderá que en todas ellas lo tiene. Pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella solo será para tales casos el domicilio del individuo.
un ejemplo de que una persona puede estar en varios lugares. Vamos a poner un ejemplo. El supervisor de la Nestlé, un supervisor de la Nestlé o de Disexa, de cualquiera de estas empresas privadas, lo mandan al norte a supervisar, ¿verdad? Otras oficinas o qué sé yo, ¿verdad? Lo mandan a supervisar. Entonces, si él está 2 o 3 meses supervisando que en Estelí, que en Matagalpa, que en Occidente, en León, Chinandega, y por casualidad él va a la Curazao y saca un electrodoméstico, porque está él allá en Estelí, por ejemplo, y entonces, ¿qué domicilio va a dar? En ese momento va a dar el que está en Estelí, ¿verdad? Pero también su residencia, ¿dónde es? Donde él habitualmente habita, es en Managua, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos lo que dice el artículo 27. La mera residencia, entonces, hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no lo tienen en otra parte. El artículo 28 dice que puede estipularse un domicilio especial y ya mirábamos que era para determinados actos, ¿verdad? El artículo 29 dice que los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar que sirve en su destino. Estamos hablando de que un empleado público también puede dar como domicilio, ¿verdad? El lugar en donde está sirviendo o en donde está desempeñando su cargo administrativo. El artículo 30 que nos dice que los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que están destinados. Igual pasa, ¿verdad? Con el funcionario público, el militar también. Si el militar está desempeñando una función en determinada zona, pues entonces ese será el lugar de su domicilio. El artículo 31 dice que los que laboran para una persona y habitan en su casa, sean mayores o menores de edad, tienen el domicilio de la persona para quien laboran, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, de una persona, usted se consigue una doméstica, ¿verdad? Que es del lado qué sé yo, de San Benito, se la traslada para acá a Managua, a su casa, con dormida adentro. Entonces, ¿cuál es el domicilio de esta persona? El de la casa en donde ella está laborando. ¿Qué dice el artículo 32? El artículo, el artículo 32 nos habla que el domicilio de los que hayan cumplido una condena es el lugar donde la cumplan, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las anteriores, conservará el último que haya tenido. El 33 es inaplicable. Estamos hablando que una persona que está condenada por interdicción civil a una pena carcelaria, pues ese será su domicilio. El artículo 34 dice que el domicilio de las personas jurídicas es el lugar donde está situada su dirección o administración, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes, con tal que el domicilio que en ellos se determine esté dentro de la demarcación territorial sujeta a este código. Cuando estamos hablando de personas jurídicas, estamos hablando de las empresas o corporaciones, ¿verdad? Entonces, en los estatutos, es decir, en la escritura de constitución y en sus estatutos, tienen que contemplar un domicilio, ¿verdad? Entonces será el que ellos pongan. El artículo 36 de nuestro Código Civil habla de que los que sirven en la Marina Mercante de la República se tendrán por domiciliados, Kevin, se tendrán por domiciliados en el lugar de la matrícula del buque. Pero si fueran casados, no separados y su cónyuge conviviente tuviera casa en otro lugar, este se reputará domicilio de aquello. Estamos hablando, ¿verdad? Que si usted sirve para la Marina Mercante, vas a tener el domicilio de donde es el buque, el lugar de la matrícula del buque. Pero si estás casado y en tierra tienes a tu esposa, pues el domicilio es de tu esposa. El artículo 37 dice, cuando no siendo casado o en unión de hecho estable, tuvieran algún establecimiento en lugar distinto de la matrícula del buque, se consideran domiciliados en dicho lugar. Pero si fueren casados en unión de hecho estable, el lugar del establecimiento será el domicilio respecto de los actos relativos al giro y respecto de los demás, el de habitación del cónyuge o conviviente, ¿verdad? Estamos hablando de que el domicilio va a ir en dependencia, ¿verdad? De que si usted está casado o si usted tiene una relación de hecho estable.
El artículo 38 nos habla que los ciudadanos nicaragüenses que sin licencia del gobierno sirven en la Marina de Guerra extranjera, en buque armado, en corso, por gobierno extranjero, pierden el domicilio nicaragüense y solo pueden recobrarlos según las reglas establecidas para los que sirven en potencia extranjera. Estamos hablando de que si te vas en un buque de guerra y a servirle a la Marina de Guerra extranjera, puedes perder tú, puedes perder el domicilio nicaragüense. El artículo 39, los que sirven para la Marina Mercante extranjera, si no han renunciado a la nacionalidad nicaragüense, entonces estos conservan el domicilio que tenían al entrar al servicio de la expresada Marina, ¿verdad? Y el artículo 41 nos habla de que los que tengan domicilio establecido en la República, sean nacionales o extranjeros, estén presentes o ausentes, pueden ser demandados ante los tribunales territoriales para el cumplimiento de contratos celebrados en este país, en otro país. Pero también pueden serlo los extranjeros que se hallan en el país, aunque no sean domiciliados, si son contratos que se hubieran celebrado con los nacionales. Es decir, un extranjero celebra un contrato con un nacional, entonces pueden ser demandados ante los tribunales de este territorio nicaragüense, ¿verdad? Estas controversias, ¿verdad?, que puede presentarse entre un extranjero que hizo un contrato con un nacional, pues deben ser ejecutadas en la República. Y cuando se intente contra ellos alguna acción real concerniente a los bienes que tengan en la República, también, ¿verdad?, va a tener competencia los tribunales nicaragüenses. Y si se hubiera estipulado en la obligación contraída por el extranjero que los tribunales de la República decían las controversias relativas a ella. Otro caso es cuando se intente alguna acción civil a consecuencia de un delito o de una falta que el extranjero hubiera cometido en la República, ¿verdad? El artículo 42 establece que el domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión. Los mayores de edad que trabajan en fincas rurales tienen el domicilio de la persona para quien trabaja, siempre que reside en la misma casa o habitaciones accesorias. El artículo 44 fue derogado. El artículo 45 establece que el domicilio de una persona determina la jurisdicción de las autoridades que deban conocer de las demandas. Es decir, si usted vive en la costa, ¿cuáles son las autoridades que lo pueden demandar a usted? Pero una persona lo puede demandar aquí en Managua. Y por exhorto se manda vía exhorto al juez de la costa para que evacúe todas las diligencias que haya que hacer. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al domicilio, ¿verdad? El domicilio determinará entonces, dependiendo donde usted viva, si es especial, si es un domicilio o residencia habitual, ¿verdad? Entonces, el domicilio va a ir en dependencia de que si aquella persona va a determinar, por ejemplo, dónde están los bienes, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados los bienes de una persona que falleció? Entonces usted va a demandar, ¿verdad?, en el lugar donde están los bienes. Entonces el domicilio es muy importante, ¿verdad?, porque se utiliza para determinar la jurisdicción, la competencia de los tribunales. Muy buenos días, jóvenes. Gracias.